Hola, buenos días. ¿Sí me escucha, verdad? Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de esta jornada de hoy sábado. Lo primero, pues obviamente por lo que habéis deducido, pues no soy Marisa. Vengo pues humildemente a presentarla al ponente y a la siguiente ponencia. Y tengo que agradecer que es además una de las ponencias, yo creo, me atrevería a decir, más sugerentes, tanto a nivel de temática como a nivel de ponente. Creo que es la que más se abre a que luego haya realmente un debate interesante y podamos hablar de problemas concretos en torno a la política y a la verdad. Respecto al título, pues lógicamente, verdad y política, que puede parecer contradictorio, sobre todo en nuestra época en la que toda crisis, ya sea sectorial, sea una emergencia, lo que sea, al final es una crisis de comunicación y la batalla por el relato, y punto. Y parece que es lo único realmente que opera en lo político en este contexto. Por eso creo que es un debate muy interesante y que nos puede dar muchísimo juego y un ponente también pues excepcional, que es Jorge Freire, filósofo, escritor, articulista. Podemos destacar entre sus obras pues, la biografía de Edith Wharton, Arthur Koestler, Nuestro hombre en España, la obra Agitación sobre el mal de la impaciencia, un 10º premio de Málaga de ensayo, Hazte quién eres, La banalidad del bien, Los extrañados y, finalmente, Palabra de honor, que recibió el premio de ensayo, la segunda edición, Sapienta Cordis, por parte de Ediciones CEU. Y también finalmente mencionar su papel como columnista en El Mundo, de Objective, Letras Libres o ABC. Y pues hecha esta breve presentación, pues le doy la palabra al ponente, que seguro que vamos a poder disfrutar todos de una sesión muy interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, déjame decirte que me gusta que seas moderador, pero no moderado, y que hayas soltado ese campanillazo que siempre viene muy bien. Bueno, verdad y política, efectivamente, parece que sean opuestos, ¿no? Yo creo que si queremos comenzar agarrando el toro por los cuernos, tendremos que remontarnos prácticamente a los orígenes, ¿no? Parece un tópico, ¿no? Pero el inicio de esta difícil relación entre verdad y política nos remonta a Platón, ¿no? Nos remonta al libro sexto de la República, con una metáfora que todos conocemos, que es la de la nave del Estado, que no es una metáfora de Platón, es una metáfora prestada de un viejo poeta, del poeta Arquíloco, y en la que habla, bueno, pues de una especie de navío en la que por un lado hay un armador que es corpulento, que es fuerte, que es el dueño del barco, lógicamente. Luego está el pueblo, que de alguna forma quiere decidir, pero que en cualquier caso desconoce las reglas más básicas de la navegación, que no ha visto una carta náutica en su vida. Y luego está pues, aquel que en principio debería empuñar el timón, que es el filósofo, pero al que no le dejan hacerlo, ¿no? Bueno, esta especie esta pequeña historia, esta alegoría, se cierra en el momento en el que los marineros, que vendrían a ser los políticos o más bien los demagogos, cortejan y persuaden al armador y al final se salen con la suya y se les cede el gobernalle, ¿no? Son ellos los que van a decidir la navegación de ese navío. En cualquier caso, Platón deja claro que no conocen lo más básico necesario para navegar. Sin embargo, diríamos hoy, son buenos gestores, o se nos presentan como buenos gestores, tienen un buen storytelling, ¿no? Tienen un buen plan estratégico de 400 páginas y tienen unos PowerPoints muy bonitos, ¿no? Digo esto y creo que conviene empezar precisamente con esta alegoría porque recordamos muy habitualmente en columnas, en prensa, etcétera, etcétera, la famosa idea de Platón del filósofo rey, tantas veces criticada, sobre todo por Popper, ¿no? En su libro de la sociedad abierta de sus enemigos. Pero yo creo que esta es, en cierto sentido, más profética y sobre todo más actual. No tanto un probable gobierno dirigido por un iluminado, sino más bien un gobierno timoneado por cretinos. En cualquier caso, esto no es, a mi juicio, sino un epifenómeno de algo mayor que es la relación del ser humano con la verdad. Creo que en este caso la metáfora náutica o naval, o en sentido lato la metáfora marítima, no es baladí. Algunos me habéis oído utilizarla en alguna ocasión, de hecho lo hice aquí en Cefas la última vez. El ser humano, desde que existe, desde la noche de los tiempos, ha tenido que habérselas con esa presencia oceánica de la verdad.
y lo ha hecho de muy diversas formas. Si nosotros nos ponemos a pensar en las propuestas de los filósofos presocráticos, nos pueden parecer propuestas heroicas no sé cómo decirlo, por lo precarias que eran, ¿no? Es decir, con un aparataje conceptual prácticamente mínimo, se enfrentaron a esa presencia oceánica sin amilanarse. Si uno compara, por ejemplo, la teoría de Anaximandro, de Heráclito, de Anaxágoras, de cualquiera de estos oscuros filósofos, con las ciclópeas, con las gargantuescas epistemologías de los filósofos de la modernidad, con los grandes sistemas, se lo compara con Descartes, con Kant, con Hegel, pues prácticamente se da cuenta de que, si bien los filósofos de la modernidad eran poco menos que ingenieros de puertos, que de alguna forma, en fin, tenían una propuesta firme para abordar qué hacer con esa presencia oceánica, sin embargo, estos oscuros filósofos eran, en fin, hay una metáfora que me gusta mucho de Demócrito, habla de unos marineros que se embarcaban en barcos de 20 remos, de barcos también muy precarios, y que recorrían de Atenas a Ponte Usino con el único objetivo de transportar ánforas. Bueno, pues eso yo creo que es la gran metáfora del filósofo presocrático, ¿no? Alguien que se jugaba al tipo en mares embravecidos para hacer algo que tenía sentido para él, pero que nos parecía poco menos que cómico, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente han variado muchas cosas a lo largo de la historia del pensamiento, ha variado el rumbo, ha variado el utillaje, ha variado, por supuesto, la aproximación. Hay quienes tratan de habérselas con la verdad prácticamente de frente, con mucha valentía. Hay quienes descienden a los fondos abisales de la presencia oceánica, por tirar de esta metáfora, sin miedo a la hipoxia y a la apnea y a encontrarse cualquier bicho en las profundidades. Y luego hay quienes, más medrosos, preferimos acodarnos en el antepecho del paseo marítimo y verlo a lo lejos, ¿no? Pero en cualquier caso nunca había sucedido lo que sucede en nuestro tiempo, que es una postura absolutamente inaudita, y es que decidiéramos volver grupas y, en lugar de estar decidiendo qué hacemos con esa presencia oceánica, darle la espalda y hacer como si no existiera. También ha habido, por cierto, a lo largo de la historia del pensamiento, quienes han optado por otra solución, quizá más aventurada, ¿no? Que es imitar a Jerjes el Grande cuando mandó azotar el mar de los Dardanelos, ¿no? Ha habido quien ha tratado de azotar a la verdad con vistas a domesticarla sin, lógicamente, conseguirlo nunca, ¿no? Pero de alguna forma hay quienes han tratado de dominar la verdad por medio de férreos sistemas de pensamiento, en fin, como el rey de reyes, Aqueménida, y lógicamente fracasando en el empeño. Pero en cualquier caso nunca había sucedido esto que he comentado. Nunca había sucedido que el ser humano decidiera darle la espalda a la verdad. Y esto ha sucedido en nuestro tiempo, pero no ha sucedido ahora. Esto sucedió mucho antes de que los periodistas se quejasen del auge de los hechos alternativos, se quejasen de las fake news, se quejaran del filtro burbuja y de las cámaras de eco que propician el algoritmo y demás, mucho antes de que eso sucediera. En las facultades europeas, en concreto en las facultades francesas, se incubaba el huevo de la serpiente. Es pertinente recordar que cuando comienza a dar sus primeros pasos lo que hemos venido a llamar el posmodernismo, a falta de una palabra mejor y que no deja de ser un cajón desastre, cunde la idea de que la verdad es una construcción social. Y toda construcción, por definición, es susceptible de ser derribada, lo cual, en último término, es una especie de empeño quijotesco. Lo que pasa es que esta construcción no se derriba con una rodela y con un lanzón a la manera del Quijote, y tampoco, en fin, con ladrillos y con martillos y con piquetas como un obrero, sino que se contaba con aparataje bastante más sofisticado, ¿no? Se contaba con la radial de Deleuze, con el martillo neumático de Lyotard y con las grandes aportaciones de otros grandes pensadores que, sin embargo, hicieron un flaco favor a la verdad. Es decir, que mucho antes de que nuestros estrategas electorales se quejasen de que ahora las narrativas emocionales cunden por doquier, etcétera, etcétera, en las universidades francesas ya se incubaba esto. Por supuesto, no era la primera vez en la historia del pensamiento que se desvinculaba verdad y política. Se ha escrito hasta el infinito que Maquiavelo tiene, pues en fin, en su haber la hazaña pionera, por así decirlo, de haber emancipado, también por así decirlo, la verdad, o mejor dicho, la política de la verdad teológica, sobre pretexto de que el príncipe tiene que aprender a no ser bueno. Luego, por supuesto,
Vinieron los contractualistas e hicieron de nuestra relación con la verdad pues algo que prácticamente podría dirimirse en un despacho de abogados, y finalmente esto llegó a su paroxismo con Nietzsche, que convirtió, por así decirlo, la política en una zona de guerra interpretativa, ¿no? Porque la política en ese momento se volvió poiesis, se volvió metáfora y se volvió fría voluntad de poder. Y efectivamente ya estaba el campo expedito cuando llegó Foucault y patentizó que cada época postula su régimen de verdad. De tal suerte que hay una especie de sistema de valores dominantes que viene a justificar el modelo productivo de cada tiempo, los poderes que lo rigen, etcétera, etcétera. Bueno, no era más que una reformulación del viejo concepto marxiano de la ideología, ¿no? Entonces, después ya llegó efectivamente, bueno, pues llegaron otros, ¿no? Llegó Judith Butler con la idea de la performatividad dentro de la teoría queer y todas estas cosas, pero en cualquier caso ya se había abierto la espita. Lo curioso de esto es que el posmodernismo surgió originalmente como una reacción escéptica hacia los grandes relatos, pero, sin embargo, precisamente por esta idea Foucaultiana de que todo conocimiento es local, eso terminó abocándolo a un callejón sin salida. Lo llevó a un atolladero del que era imposible salir, salvo que hiciese lo que hizo en los 80, que era bifurcarse en una miríada de teorías cínicas, como se han venido a llamar. Sería la teoría crítica, la teoría queer, la teoría postcolonial, etcétera, etcétera. Y lo más importante, a mi juicio, llegó 3 décadas después. Y es lo que más nos afecta a nosotros. Llegó en la década de 2010, porque en ese momento se produjo la mutación postrera del pensamiento posmoderno. La verdad es que hablar de pensamiento posmoderno es un poco como aquel chiste del pensamiento navarro, ¿no? Que parece un oxímoron. En cualquier caso, en la década de los 10, esto que había surgido como una reacción, incluso una reacción sana, a los grandes relatos, una reacción escéptica, de cierta distancia, volvió a Grupas e hizo todo lo contrario. Empezó a postular verdades apodícticas, incontrovertibles, absolutamente indudables a la suerte de dogmas de fe. Es decir, el sexo, hay que diferenciarlo del género, es un constructo social. Todo hombre blanco es sexista y racista, etcétera, etcétera. Se convertían inopinadamente en verdades de fe. Bueno, efectivamente, lo que sucedió es que, y ahora lo estamos viendo, ahora que después de la marejada y de la marejadilla llega la resaca y nos damos cuenta de lo que ha sucedido después de tantos flujos y reflujos, pues nos damos cuenta de dónde hemos ido a parar después de estas décadas de espaldas al mar, ¿no? Al final, los posmodernos que hablaban de régimen de verdad son los que han instaurado de matute, y sin que nos diéramos mucha cuenta, otro régimen de verdad. Lo que, entre otras cosas, creo que lleva a la sospecha de que el relativismo, que tanto hemos criticado, sobre todo, en fin, desde ámbitos como el que nos ocupa, desde lugares como el que nos ocupa, en realidad nunca fue tal, nunca ha existido el relativismo. Y los relativistas no eran lo que aparentaban ser. El relativista nunca fue aquel que negaba la verdad. El relativista era aquel que negaba la verdad para instaurar a hurta cordel y un poco de tapadillo su propio régimen de verdad. Y esto al final nos vuelve a los clásicos. Siempre han existido sofistas que antes de ponerse bajo las órdenes del autócrata negaban la existencia de la verdad. Y eso lo hacían precisamente para colarnos otra verdad que era la suya. Si me permitís una anécdota, hace unos meses en la radio tengo una sección muy divertida, al menos para mí es divertida hacerla, en Onda Cero con Alsina, que es una especie de consultorio filosófico. Entonces los oyentes mandan dilemas y entre Alsina y yo tratamos de resolverlos con una cierta sorna, con algo de cachondeo, sin moralizar demasiado, sobre todo porque, hombre, alguien que te manda un dilema al que no conoces de nada, al que no pones ni cara, pues tú qué le vas a aconsejar. A lo mejor es alguien que te dobla en edad y en conocimientos de la vida, y quién eres tú para decirle nada. Con lo cual, bueno, yo por mi parte intento salir un poco por la tangente, a veces incluso, en fin, resguardarme detrás del burladero de las citas y dar 4 pases y pasar a otra cosa, porque es difícil, ¿no?, resolver algunos dilemas, sobre todo cuando son especialmente complicados. En cualquier caso, este iba de una mujer muy atribulada que decía que había descubierto un oscuro secreto del pasado de su padre. Y el padre además tenía una edad provecta. No sé si me dijo que era octogenario o nonagenario, pero era un anciano. Y ella decía que se encontraba muy atribulada porque, por un lado, su paz interior se veía conturbada con ese descubrimiento que había hecho, que no nos decía en qué consistía. De tal suerte que para recuperar esa paz tenía que romper la paz familiar, porque tenía que abordar a su padre anciano y preguntárselo. Entonces ella se debatía entre quedarse callada y sufrir en privado y no hacerle pasar fatiguitas, diríamos, a su padre, o, de alguna forma,
bueno, pues romper esa relación, que quizá no se rompería, pero en cualquier caso amenazaba con romperse, y abordar a su padre para que le diera explicaciones. Bueno, es un dilema tan complicado, sobre todo cuando no conoces de qué va, ni conoces a esas personas, que, en fin, agárrate los machos antes de tratar de resolverlo. Con lo cual, como digo, salí por la tangente y enarbolé una cita que a mí me gusta mucho, que solía utilizar mucho Unamuno y que es una divisa caballeresca. Veritas prius pace, la verdad antes que la paz. Claro, el problema, le dije también, es que las divisas caballerescas quedan muy bonitas, pero en el mundo diario son difíciles de llevar a la práctica. Igual que no vamos por ahí con la tizona al cinto y vamos con la cota de malla puesta, pues tampoco es fácil imponer la verdad antes que la paz, ¿no? En cualquier caso, si hay que elegir, si entendemos, digamos, que la vida es un campo, yo creo que es preferible que sea una batalla campal a que sea un campo santo. Y yo creo que es preferible siempre elegir la verdad antes que la paz. En cualquier caso, bueno, no me voy a enredar mucho con esto. ¿Cómo recuperar la verdad? Bueno, yo diría, aunque esto resulte muy prosaico, que dando la cara. El eclipse de la verdad creo que tiene mucho que ver con el eclipse de la oralidad. Y para decir la verdad hay que dar la cara. Me remito a un libro que, como bien ha dicho Miguel Ángel, he publicado con CEO Ediciones, Palabra de Honor, en el que defiendo que para ser una persona de honor hay que ser una persona de palabra. Y una persona de palabra no es solo la que tiene palabra, porque palabra tenemos todos, palabra tienen los intelectuales orgánicos, palabra tienen los periodistas sincronizados que hacen de la palabra un bien que acumular como si fueran chamarileros, y palabra tienen aquellos que la utilizan para malbaratarla y para tergiversarla. No se trata solo de tener palabra, sino también y sobre todo de ser capaces de dar la palabra y de sostenerla. Es decir, de exponernos, de ponernos por delante, de darnos cuenta de que dar la palabra es dar lo más importante que tenemos, porque nos compromete, porque compromete nuestro ser. En cualquier caso, esto era algo que no hacía falta decirlo en los tiempos en que el pensamiento y en que el discurrir filosófico eran orales. Entonces, bueno, vuelvo a Platón. Platón dice en la carta séptima que hay que guardarse mucho de tratar las cuestiones serias por escrito. En fin, esto tiene mucho que ver también pues, con todas esas preocupaciones más o menos esotéricas que se dejan traslucir en los textos de Platón, de sus iniciaciones órficas, de su viaje a Egipto. En el fondo eso da igual. Lo que estaba diciendo es que bueno, pues la escritura hay que tomarla con pinzas, ¿no? En el Fedro ya conocemos todos aquello que decía de que muchas veces la escritura era la enemiga de la memoria. Que es muy curioso, por cierto, esa jeremiada, porque es muy parecida a lo que se dice hoy acerca de las pantallitas, ¿no? Lo que decía Platón hace 2400 años es casi lo que se dice hoy, ¿no? Que eso va a acabar con la memoria y demás. En cualquier caso, reconozcámoslo, la filosofía era estrictamente oral. Y no solo Platón, es decir, Aristóteles en el Liceo se filosofaba, pues en fin, dando paseos por el peripato y precisamente, bueno, pues hacía además en un ambiente tan agradable, con esa luz ática que se iba filtrando, en fin, por entre los fustes de la columnata, ¿no? Y luego, pues Epicuro no filosofaba, digamos, en la oscuridad de su gabinete, ¿no? Sino que lo hacía a la sombra de olivos, a la sombra de higueras, etcétera, etcétera, ¿no? El estoicismo también surgió al aire libre y debe su nombre a la Stoa Poikile, ¿no? Al pórtico pintado, ¿no? Donde Zenón impartía sus lecciones, ¿no? Pero no solo eso, si nos olvidamos de los antiguos, Santo Tomás, aunque escribiera una obra tan abrumadora como la Suma, en realidad, cuando tiene que convencer a propios y a extraños de que es buena idea sentar a Aristóteles a la mesa de la teología, cuando trata de juntar cristianismo con el logos pagano, al final, bueno, pues las tiene muy tiesas, por supuesto con los hermanos menores, con los franciscanos, pero también con frailes de su propia orden, con los dominicos. Y eso se lleva a cabo de forma oral por medio de algo que es la columna vertebral del pensamiento medieval, que son las disputatio. Entonces no podemos entender la filosofía medieval sin las disputatio. De igual manera que no podemos entender a Guillermo de Ockham sin las innumerables discusiones de alto voltaje en Oxford ante un público mayormente nominalista y, bueno, pues en fin, todavía aferrado a los público escotista, quiero decir, todavía aferrado a los universales. Con lo cual, la filosofía siempre ha sido algo que se ha dado a viva voz e incluso, si llegamos a la Ilustración, que la Ilustración siempre es algo que relacionamos, por supuesto, con los grandes tratados y, lógicamente, con la enciclopedia. Algo que se nos olvida de la Ilustración y que era tan importante como la tratadística o como la enciclopedia, eran las tertulias y eran los salones. Para los ilustrados tan importante era la instrucción como el ocio,
como cultivar un ocio formativo. Y tan importante era leerte a Diderot o a D'Alembert como irte a los salones y cultivar el arte de la conversación. De igual forma, en el siglo XX o en el siglo XIX no entenderíamos a los grandes pensadores sin los cafés. No entenderíamos a Kierkegaard sin las botillerías de Copenhague. No entenderíamos a Sartre sin Le Démago. No entenderíamos a ninguno de los filósofos franceses, en realidad, sin los cafés. Y muchas veces, bueno, pues algunos iban ahí para discutir a viva voz, otros iban para epatar y escandalizar, y otros iban para abismarse en la contemplación. Pero en cualquier caso, no se filosofaba a escondidas. Y sobre todo no se filosofaba solo por escrito. No quiere decir con esto, con este recorrido histórico, que lo oral sea mejor que lo escrito porque es más antiguo. O sea, no quiere decir que sea más cierto lo que uno escribe mojando la pluma de ganso en tinta ferrogálica que lo que escribe por ordenador. No estoy diciendo eso. Digo que lo que nos ha acompañado a lo largo de la historia ha sido una filosofía oral. Y si esto no se entiende, creo que se puede decir con una metáfora más prosaica que a mí me gusta más. Yo vivo en un barrio, Jorge, que está aquí presente, lo sabe, que me gusta mucho porque sigue siendo todavía barrio en Madrid, que es el barrio de la Guindalera. En el barrio de la Guindalera queda algo que está en extinción, que son las casas de comidas. Las casas de comidas son un tesoro, pero es un tesoro que, por supuesto, va menguando, ¿no? Va periclitando. Yo lo pensaba y digo, si un día me diera por entrar a una de esas casas de comidas que tanto me gustan y me inmiscuyese hasta la cocina, tú imagínate que llego y en lugar de encontrarme a la típica abuela cocinando, me encuentro que tienen una máquina multiprocesadora, que tienen una Thermomix que está despachando las comandas. Podría ser, bueno, pues la comida podría estar igual de buena, pero yo me llevaría una decepción, porque es preferible, antes que haya una Thermomix, que me parece una máquina muy útil y que está muy bien, pues que haya una abuela echando los 2 huevos a la sartén. Y lo de echar los 2 huevos no es una metáfora. Al final, claro, decir la verdad es dar la cara, y dar la cara significa exponerla sin miedo a que te la partan, y no esconderla bajo el hoyo como se supone que hacen los avestruces. Por cierto, que los avestruces no hacen eso, que es algo que creo que lleva décadas desmintiendo la zoología, que eso no lo han hecho nunca los avestruces, pero seguimos repitiéndolo. De tal suerte que, como bien ha dicho Miguel Ángel, y además esto no lo habíamos hablado, para que haya diálogo y para que haya verdad, tiene que haber alguien al otro lado, tiene alguien con quien hablar. Yo creo que es bastante revelador que en nuestro tiempo, en los últimos 2-3 años, el psicólogo de cabecera, y quien dice psicólogo dice la persona con la que hablar de cabecera de los postmillennial, sea un chatbot. Ya sabéis que ahora pues muchos de vosotros estáis en esa edad, pues cuando tienes algún tipo de dilema irresoluble existencial, pues ya es lo más habitual preguntarse al chatbot, entre otras cosas porque te halaga mucho y siempre te dice que eres muy inteligente y que tienes razón. Por lo visto en Estados Unidos se ha puesto muy de moda y es una app muy descargada, una llamada Manifest, que puso de moda Dua Lipa hace año y pico, y que es una app que permite que tú entones tus jaculatorias al altísimo, es decir, que sirve como de mediación. Es muy curioso porque precisamente esos espacios, esos intersticios que la comunidad va dejando libres, siempre los va ocupando o bien el mercado o bien el Estado, pero nunca quedan libres, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que resulta obvio es que va desapareciendo aquella otra cara con la que hablar, ya no queda alguien con quien hablar. Creo que es importante que precisamente la búsqueda de la verdad se dé con alguien que tiene ojos y cara. Cuando yo estudiaba la carrera, era un alumno yo creo que un poco pesado, porque era muy intenso, era muy arrebatado, leía mucho y me lo tomaba con mucha intensidad. Entonces yo tenía un profesor, no voy a decir su nombre, que nos daba filosofía de la religión, y yo me acuerdo que cuando acababa la clase yo le preguntaba muchas cosas y lo tenía bastante agobiado. Me había leído ya la Bhagavad Gita, me había leído el Enuma Elis. Entonces un día al acabar la clase dije, espera, que no se vaya, que me tiene que contestar a esto. Y me dijo, pida cita para una tutoría. Y dejé de ir, porque yo además no iba mucho a clase, yo leía mucho, pero no iba mucho a clase. Pero claro, ahora lo entiendo. O sea, en la cafetería no tienes que pedir cita previa. Y luego, por otro lado, me acordaba de ese concepto de Marcel Détienne, de los maestros de la verdad. Los maestros de la verdad tampoco te piden cita previa para hablar. Y los maestros de la verdad tampoco huyen cuando te ven llegar como si fueras el cobrador del frac. Entonces yo creo que es muy importante, efectivamente, tener a alguien con quien hablar. Por supuesto, no defiendo la cultura libresca, que nadie entienda esto como una crítica a la cultura escrita. Está muy bien leerse la Tratadística Ilustrada, leerse a Saint-Simon, leerse a Condillac, y no solo por instrucción, sino también por deleitación, por disfrutar con la prosa o incluso por gimnasia mental, ¿no? Hay quien muscula su entendimiento como quien levanta mancuernas. Y eso me parece muy bien, pero en cualquier caso creo que siempre es importante conciliar lo escrito con la vida, que es algo que a veces se nos ha olvidado.
Precisamente porque los enemigos de la vida y los defensores de la letra escrita suelen decir eso tan manido de que las palabras se las lleva el viento, que es una reformulación del dictum latino de que verba volant scripta manet, ¿no? Que las palabras se las lleva el viento. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Que las palabras se las lleva el viento quiere decir que son como semillas. Y si son semillas, en ocasiones, bueno, pues quizá puedan caer fuera de surco y se puedan agostar, pero en otras ocasiones puede que caigan en caletres ajenos y terminen germinando, con lo cual yo creo que está muy bien que las palabras se las lleve el viento. En cualquier caso, creo que estoy sobrevolando, ¿no?, como una ave rapaz, la cuestión de fondo que es ¿qué es filosofar y qué es buscar la verdad? Bueno, yo creo que a estas alturas sobra decir que filosofar no es encerrarse en un torreón de silogismos, no es edificar sistemas filosóficos ciclópeos, como quien apila ladrillos, ¿no? Y esto además en España lo sabemos mucho. En España se nos suele reprochar, además solemos fustigarnos con ello, de que en España nos falta un sistema, lo cual es cierto. Con la única excepción, la virtuosa excepción de Gustavo Bueno, en España no ha habido sistema. Lo cierto es que aquí, al mismo tiempo que hemos carecido de tratados elefantiásicos y demás, hemos filosofado en aforismos, en versos, en romances, en cartas, en novelas, en obras de teatro, y yo creo que, bueno, en fin, en pocos países se ha filosofado con la agudeza de Gracián o con la hondura de San Juan de la Cruz, o se ha conocido, o se ha esclarecido mejor la condición humana como con el Quijote. Entonces, en fin, yo diría que ni tan mal. De hecho, diría que precisamente la filosofía española, que ha negado su existencia, entre otras cosas, supone otra forma de filosofar, porque no se deja apresar por el ataúd del concepto, ¿no?, por decirlo con la metáfora de Nietzsche. Y efectivamente, mientras los europeos, mientras Descartes, mientras Kant, mientras Hegel filosofaban con tratados, nosotros tirábamos del Ramoncero, o de las coplas de Manrique, o del teatro de la Celestina. Y yo creo que efectivamente se puede filosofar, entre otras cosas, en la prosa marmórea de la academia. Bueno, decir esto puede resultar obvio, pero no siempre es así. Permitidme otro inciso. En 2022 saqué un libro de consejos. A mí me gusta mucho dar consejos, los doy en la radio, pero entre otras cosas lo hago por una cuestión estilística. Y me da exactamente igual que la gente asuma los consejos o no. Eso es una cosa retórica porque a mí me hace mucha gracia hablar y escribir en vocativo. Cuando te diriges a un tú, el tono cambia y se hace más juguetón, se hace más divertido que si hablas de forma más general, ¿no? Entonces, ese libro de consejos pues tenía unos 70 y pico, y la verdad es que yo no suscribiría ni la mitad de ellos. Había muchos que estaban, claro, eran floreos verbales, estaban hechos, entre otras cosas, para provocar, para convocar al lector, para jugar. A veces eran equívocos, eran ambiguos, pero en cualquier caso era una forma de reflexionar, ¿no? Entonces, bueno, pues daba igual. O sea, uno entiende que el lector, hay una distancia retórica con el lector es alguien inteligente y no se lo va a tomar como algo catequético. ¿Quién soy yo para decirle al lector lo que tiene que hacer, ¿no? Además, habrá quien entienda que a mí me importa mucho que se cumplan esos consejos, pero lo único importante es que no resulten indiferentes, que se cumplan o no da igual. Uno va lanzando piedras solo por ver las formitas que hacen en el agua, ¿no? Entonces, bueno, a los 2 días de salir este libro me invitaron a presentarlo a la SER, en el programa de Mar Bretos que tiene por la noche, y pues la verdad es que este libro tiene algunos consejos que eran harto controvertidos. Había algunos que no habían eludido la polémica, y yo decía, ya verás, me voy a meter en un lío cuando me pregunten por estos. Y efectivamente, Aymar me fue preguntando por uno tras otro. Digo, bueno, pues ya está, después de esto me van a reventar. Y el caso es que yo no me lo esperaba, pero el que hizo estallar la caja de los truenos fue uno que para mí no era polémico, que llevaba por título Huye de la academia. Y yo decía que la academia, en fin, el gimnasio de Academo, donde fundó Platón su escuela, eso que era un almácigo de vocaciones, etcétera, etcétera, hoy es todo lo contrario. Hoy es un lugar en el que se tronchan las vocaciones, es una trituradora de talento, en el que cunde, pues en muchas ocasiones, y por supuesto con excepciones, el covachuelismo. Estaba pensando sobre todo en la universidad pública y la que yo conocí, en el que cunde el covachuelismo, en el que, bueno, pues de alguna forma se atiza el entusiasmo y se acaba acabando con muchas vocaciones. Y bueno, sobre todo, limitándonos a lo filosófico, se publica una filosofía plumbea e indigesta que no hay quien se trague, y que muchas veces la gente quiere leer textos de filosofía y con lo que se encuentran es con cosas que sepultan su curiosidad filosófica, ¿no? Bueno, decir esto me hizo objeto de unas iras que yo no me esperaba. Y lo es que en redes me estuvieron atacando unos cuantos días, sobre todo profesores de universidad que se habían sentido identificados. En fin, entiendo que si duele cura.
Pero bueno, yo lo sigo sosteniendo. En cualquier caso, más allá de la cuestión académica, yo creo que todos convendremos que no hace falta un sistema filosófico para filosofar con la hondura de San Juan de la Cruz y que, bueno, pues en fin, antes de que Leibniz postulase su noción de la máthesis universalis, ya estaba Ramon Llull diciendo lo mismo con imágenes, con símbolos, con diagramas y de forma mucho más literaria. Y luego algunos de mis filósofos favoritos, sobre todo de la Escuela de Salamanca, filósofos menores como Melchor Cano, como Antonio de Guevara, como Juan de Valdés, eran autores que filosofaban no solo con aforismos, sino a veces incluso con chistes de sobremesa y con chascarrillos, o luego más adelante pues como Cadalso con epístolas, ¿no? Entonces yo creo que al final la filosofía española bien mirada es una alternativa a la filosofía dominante, entre otras cosas porque no es que no tenga concepto, sino que su concepto se viste de poesía, se viste de narrativa, se viste de otras cosas, ¿no? Esto es interesante porque si las filosofías europeas en algunas ocasiones son frías, como cumbres nevadas, como son los grandes sistemas filosóficos, o todo lo contrario, o son filosofías muy acaloradas, como que son los ismos, ¿no? Que muchas veces pues, terminan churrascando a quien los defiende. Pero yo creo que la filosofía española, y permíteme, porque tú eres un enemigo del moderantismo, es una filosofía que se sitúa in media virtus, es decir, es una filosofía templada, ¿no? En fin, como una espada que está templada, que se puede doblar pero no se quiebra. Es decir, que ni es una filosofía excesivamente acalorada, ni es una filosofía gélida como un témpano. Por supuesto, decir esto del temple nos remite a algo que en fin, yo creo que es algo, afuera de español es algo muy taurino, ¿verdad? Entonces esto del temple, pues sí, también nos puede servir, yo creo que como ejemplo a seguir cuando nos enfrentemos a la verdad, porque vivir con temple y pensar con temple es, de alguna forma, ver venir la realidad, citarla con gallardía y, de alguna forma, darle el pase sin perder la compostura, ¿no? Con lo cual yo creo que quizá nos iría mejor si efectivamente nos enfrentáramos a la verdad con empaque y recordando que ahí nos lo jugamos todo. En cualquier caso, lo que quiero llegar es que el temple, esta filosofía templada, que es la filosofía española, debería obligarnos a desconfiar de otra verdad o de algo que muchos toman por verdad y que más que alumbrar, deslumbra. Yo creo que si hablamos de verdad y política, convendría empezar hablando de qué no es la verdad y qué tomamos por verdad. No descubro nada si digo que el mito fundante de la modernidad es la luz cegadora, es el ídolo cegador. Los ilustrados pensaron que bastaba con abrir las ventanas de la razón para que entrase la luz a chorros y que de alguna forma lo inundase todo. Al final lo que ha sucedido es que esa luz ha sido como un sol inclemente, como un sol de mediodía, que le ha ido desertificando todo y ha pasado pues como en esos kioscos que tienen revistas ahí expuestas desde hace años y al final se han quedado prácticamente blancas, ¿no? Sin letra, ¿no? Como demudadas, ¿no? Percudidas, ya no tienen color, ¿no? Entonces al final los ilustrados, al encomendarse al culto a la luz, acabaron, bueno, pues llegando a un mediodía permanente, ¿no? Y no es exagerado decir que si Prometeo robó el fuego, al final fue Lucifer quien iluminó el mundo. Y no lo digo en un sentido figurado, aunque suene esto muy, muy grave, sino en un sentido literal. Todos sabemos que la noche, permitidme que vaya al ejemplo concreto, todos sabemos que la noche preindustrial no era algo agradable, ¿no? Era un feudo ajeno, un feudo avieso lleno de asechanzas y, bueno, pues de alguna forma, antes de la electrificación, antes de la luz de gas, antes de que la luz nos salvase de la penumbra, bueno, pues había una serie de peligros que hoy no contemplamos. Permitidme este inciso porque yo creo que es interesante. Hay una web que a mí me gusta mucho, que he consultado con avidez, de unos investigadores de la Universidad de Oxford, que se llama algo así como Everyday Life and Fatal Hazard in Tudor Century, o sea, como vida diaria y peligros mortales en la Inglaterra Tudor, en la Inglaterra del 16. Entonces, en esa web hay digitalizadas un montón de informes forenses en que te cuenta pues, por qué se moría la gente, ¿no? Entonces te encuentras muchos curiosísimos en que descubres que la gente se moría por la oscuridad. Por ejemplo, uno que recuerdo, un hombre salió de la taberna después de tomarse varias pintas y como no se veía nada, se tropezó, se cayó a la acequia y se ahogó. Otro era un cerdo entró en una casa por la noche sin ser visto y se comió un bebé.
Otro era también un campesino que no veía por dónde iba, había broma y tal, y también se acabó ahogando, una cosa similar. Bueno, efectivamente, la llegada de la luz hizo que, de alguna forma, bueno, pues se estableciera una zona de seguridad. Una zona que de alguna forma le pusiera coto a la penumbra, ¿no? Que se dominase un territorio de peligros. El problema es que esto prendió una suerte, si me permitís la metáfora, de euforia luciferina. Y los que levantaron el pilar de fuego no solo terminaron bailando en torno a él, sino que incluso terminaron prosternándose ante él. Quizás esto no es muy conocido, una revista liberal, una de las más importantes de Estados Unidos, a principios del siglo XX, que se titulaba Lucifer the Light Bearer, Lucifer el que introduce la luz, que además, andando el tiempo, se convertiría en la revista americana de eugenesia. Y no es casualidad, porque precisamente el culto a la luz hace que al final esa luz lo justifique todo, ¿no? Y en ocasiones esa luz, esa fría razón, puede convertirse o puede endurecerse en guillotina y puede dar lugar a los desafueros que todos conocemos, precisamente por ese culto a la diosa razón, o puede convertirse en razón de Estado, porque si bien es muy tópico decir que la razón ilustrada llega a los desafueros de la Convención, pero también podríamos hablar, ¿por qué no?, de los proyectos agrícolas de Mao, yo qué sé, o sea, en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Una razón a machamartillo que justifica cualquier tipo de desafuero, ¿verdad? De todas estas anécdotas que son muy truculentas, a mí la que más me gusta es el momento en el que la diosa razón, digamos, es elevada a las hornacinas, ¿no? Hay un momento muy curioso en que en el Brasil, bueno, sobre todo en el México del Porfiriato, que es donde más cunde el contismo, ¿no?, y el positivismo, ¿no? Pero también en el Brasil de la República Bella empiezan a proliferar iglesias positivistas, la capela positivista famosa, ¿no? Entonces, bueno, pues se le hacen capillas a la diosa razón, poco menos que a Auguste Comte, se le pone en hornacinas, se le ponen en fin, pues su casulla y su dalmática como si fuera un San Luis Gonzaga, ¿no? Entonces, al final esto es lo que lleva el culto a la diosa razón. Quiero decir con esto que cuando hablemos de la verdad, creo que la verdad se acerca bastante más a ese candil que nos ilumina en la penumbra y no tanto a ese foco de luz cialítica que no deja lugar para la sombra, ¿no? Yo creo que la verdad, al final, tiene que respetar la luz, pero también tiene que respetar una zona de penumbra. Y la razón pura, sin duda, no alumbra más que el candil. Por supuesto, la historia demuestra que el culto a la luz del laboratorio nos convierte en experimentos y nos deja desechados, pues en fin, como cultivos usados, como placas de Petri, etcétera, etcétera. Pero sobre todo nos demuestra que hay que desconfiar de la claridad total. Gómez Dávila, seguramente el mejor aforista del siglo XX, decía aquello de que hay que desnudar la verdad, pero no desollarla. Bueno, al decirlo de desnudar la verdad, jugaba con esta etimología, no es del todo cierta, pero es muy popular, de la verdad como desocultamiento, ¿no?, como desvelamiento, como aletheia. Y efectivamente, esta verdad de marcha martillo lo que hace es desollar la verdad, ¿no? Yo creo que además hay una cosa muy española, que es el claroscuro, que es el pincel barroco, ¿no?, que es Velázquez, que es esta idea de que la verdad tiene que iluminar un poco la penumbra sin anularla del todo, ¿no? Y luego es una cosa muy española, pero también es una cosa muy católica, ¿no? O sea, no es casualidad que el camino, la verdad y la vida vayan de consuno. Entre otras cosas porque la verdad no es un silogismo y la verdad no es un axioma y la verdad no es una fórmula matemática, sino que la verdad es alguien con cara y con ojos que parte el pan y al que puedes tocarle las llagas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, no hay nada más católico seguramente que la esperanza umbrátil en la penumbra del pesebre o la luz amanecida del sepulcro vacío, ¿no? Pero sobre todo porque es una verdad que no avasalla, que es una verdad que no deslumbra, sino que es una verdad que convoca. En la Dignitatis Humanae, la encíclica de Pablo VI, del Vaticano II, se dice algo que yo creo que define perfectamente esta verdad, que es la auténtica verdad y que es la veritas, y que dice, es la verdad que penetra suave y fuertemente en el espíritu. Esa es la verdad. El otro día, permitidme otro chascarrillo, un buen amigo me mandó un artículo, no me acuerdo dónde estaba publicado, del padre Vicente Niño, que por cierto tiene un nombre muy curioso, esto del padre Niño, ¿verdad? Parece como un oxímoron. Pero lo cierto es que no es un oxímoron, es que no hay padre si no hay niño y no hay niño si no hay padre, ¿verdad? Hay un escritor boliviano que es Edmundo Paz Soldán, que me gusta mucho también, los apellidos son como contradictorios, porque Soldán es soldanus, soldado,
paz soldán, parece contradictorio, pero no es contradictorio. No hay paz sin soldados que la aseguren, ¿no? Bueno, pues de igual forma, el padre no es padre si no tiene al niño y el niño no es niño sin el padre, ¿verdad? Bueno, permitidme el excurso. Este buen amigo, que es periodista, me mandaba el artículo un artículo bellísimo del padre niño, y me decía que le había gustado mucho y me dice, ¿pero qué pesados son? Dice, en el mundo católico siempre con la verdad, siempre con la verdad. Digo, claro, efectivamente, es que eso está ínsito en el mundo católico, es que efectivamente no puede entenderse sin la verdad con mayúsculas, sin la verdad con V mayúsculas, sin la veritas. En cualquier caso, no es esa verdad, esa falsa verdad del ídolo cegador que nos promete un mediodía eterno, sino precisamente una verdad que ilumina, pero dejando espacio para la sombra. Porque tan necesaria es la luz como la sombra. Esto también nos permite, por cierto, aunque sea el paso, otra reflexión acerca de otra falsa verdad que durante los últimos tiempos se nos presenta como el non plus ultra de lo verdadero, ¿no? ¿Puede existir algún tipo de verdad que no sea verdad encarnada? Lo digo porque últimamente parece que estamos muy eufóricos con eso de la inteligencia artificial y claro, la gente se devana a la sesera para preguntarse si puede haber una inteligencia que no sea natural, sino que sea artificial, y creo que pasan por alto la verdadera pregunta, que es si puede haber una inteligencia que no esté encarnada. Hace más de 2 milenios que sabemos que el Logos se hizo carne, y esas fantasías de una inteligencia sin encarnar, como el Logos de Heráclito, me parecen harto descabelladas, ¿no? En fin, en cualquier caso, ya sabéis que Arthur C. Clarke decía aquello de que toda inteligencia suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y seguramente estamos hablando de pensamiento mágico, ¿no? Cuando abordamos esta cuestión de la inteligencia artificial, o quizás se trate de una burbuja y a lo mejor es una cuestión de marketing y demás, ¿no? En cualquier caso, me temo que no existe una inteligencia extendida de la carne y de la finitud, y que por esa razón no tiene mucho sentido hablar de este tipo de verdad que más que inteligencia se asemeja más al cálculo, ¿no? No me quiero alargar porque me han dicho que haré turno de preguntas y vamos a tener un poco de conversación, entonces voy a intentar ir cerrando. Pero si tenemos que esclarecer más tipos de verdades que no son verdad, como no es verdad la fría y acerba verdad de la guillotina, como no es verdad la verdad deslumbrante y cegadora del ídolo cegador, yo creo que también habría que hablar, ya que estamos con verdad y política, de la supuesta verdad del relato. Bueno, hoy, más que relativismo, lo que cunde es el relato, ¿verdad? Y la cuestión no es tanto que se niegue la verdad, como que la política cede su lugar a la compol, a la comunicación política. Y esto es realmente paradójico por una razón, porque nos estamos dando cuenta de que cuando ya no hay proyecto de país, lo único que queda es el frame, instalar narrativas, instalar marcos en la cabeza de los votantes, en la cabeza de los ciudadanos. Hay que instalar tramas de ficción. Esto es lo que se ha llamado la erestética, ¿no? La apelación emocional constante a los sentimientos de los ciudadanos para que de alguna forma vayan, en fin, como el burel detrás del trapo y no atiendan otras cosas, ¿no? En cualquier caso, es interesante porque esto lleva a la desesperanza. Ya no hay nada que hacer. De alguna forma, la política se vacía de contenido, ya no hay nada que hacer. Ya solo hay aquello que comunicar, ¿no? Y claro, la esperanza, virtud teologal, es lo que Santo Tomás llamaba el virtus viatorum. Es la virtud del caminante, la virtud del peregrino que sabe a dónde va. En el momento en el que ya no tienes ningún lugar al que ir, lo único que queda es efectivamente cambiar el frame, cambiar los marcos y marcar la agenda. Sin embargo, al mismo tiempo que la política se trivializa, se vacía de contenido, deja de ser lo que era, al mismo tiempo la política lo inunda todo. Por eso digo que es paradójico. La política de repente se enseñorea de todo. En un texto de hace más de un siglo, Ortega hablaba de ese peligro morboso de que la política lo dominase todo. Bueno, hemos llegado a ese paroxismo. Efectivamente, todo es política. Y es la muerte de la política, porque si todo es política, nada lo es. Si todas las conversaciones de sobremesa las inunda la política, nada lo es. A mí me gustó mucho contar esta anécdota de Jardiel Poncela, la he contado hasta la extenuación, pero me pareció de una enorme sabiduría. Él cuenta que acompañaba a veces a su padre al Congreso de los Diputados porque era, como entonces se llamaba, reporter, ¿no? O sea, era corresponsal parlamentario en la Corres, que era la correspondencia de España, ¿no? Y él decía, un día acompañándolo, acabé harto de todas esas confabulaciones que se urdían entre candilejas, entre los parlamentarios, cómo se lanzaban los cuchillos, me pareció asqueroso. Y entonces dice, ese día decidí retirarme solemnemente de la política. Y luego añade, tenía 8 años. Bueno, a mí me gusta mucho, me parece que era un sabio. En cualquier caso, claro, al final nos estamos dando cuenta de que la política está muy bien, pero como decía San Agustín, es una verdad penúltima.
Es decir, las cuestiones de la civitas están muy bien siempre y cuando se supediten a la verdad. Y sin embargo, lo que nos estamos dando cuenta últimamente es que la política no solo no se somete a la verdad, sino que le da la espalda. Y precisamente cuando hablamos del relativismo, creo que hay que impugnar ese del relativismo, porque aunque se niegue todo, creo que hasta el más acérrimo relativista reconoce que hay algo que es absolutamente impepinable y absolutamente indudable, que es la fría lucha por el poder. Que es lo que creo que durante los últimos años se ha hecho absolutamente evidente, ¿no? Yo creo que esta década, si hay que definirla de alguna forma, el otro día se me ocurrió, creo que escribiría algo sobre esto, sería la década obscena. Y no porque sea una década especialmente pornográfica, sino porque obscenos es aquello que se mantenía fuera de la escena. Y en la política, durante esta década, en esta década que llevamos solo la mitad, hemos visto a las claras aquello que siempre se había mantenido debajo de la alfombra. Y hemos visto que la política se ha reducido no a un realismo político, sino a una fría lucha por unos intereses partidistas y personales que nada tienen que ver con los ideales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría, para no prolongarme demasiado, que no hay política sin verdad, siempre y cuando entendamos que la verdad no es ni la verdad de la guillotina, ni la verdad del ideólogo cegador, ni, por supuesto, la verdad del relato, sino la verdad de la veritas. O como dirían comúnmente, la verdad verdadera. Muchas gracias.